Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre amado, pues muchísimas gracias te damos en esta mañana porque nos das un día más, mi Señor, y una oportunidad más de aprender de tu palabra. Ponemos en tus manos lo que vamos a ver el día de hoy. Te pido realmente para que sea de bendición y de impacto para nuestros corazones, mi Dios. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias. Ok, pues hoy estoy doblemente contento, primero por el privilegio de estar aquí, segundo porque hoy recibí una sorpresa. Está aquí nuestro amigo Octavio. Octavio, ya sé que no te gusta el protagonismo, pero a Octavio lo conocemos desde hace ya muchos años. Yo creo que 18 o no sé cuántos años, algo por ahí. Y Octavio fue la persona que con su testimonio me enseñó la importancia de la adoración, ¿no? Algún día nos lo platicará, ¿no? Y aparte ha sido un amigo cercano a nosotros por ya muchos años en varias iglesias que hemos estado, sí. Y una gran sorpresa también nuevamente. Gusto en tenerte por acá, ¿no? Ok, bueno, ¿en qué tema estamos ahorita? Génesis. Hoy cerramos Génesis. Hoy es el último día de Génesis para nosotros con la historia de José el Soñador. ¿Ok? Entonces, los que quieran soñar, agarren la almohada y vamos a ponernos a soñar un ratito. No, ahora voy a hacer apología al Francisco de antes, que les ponía a escribir 20,000 cosas. Vamos a sacar un montonal de conocimiento. Es complicado porque tenemos nada más una horita, pero hay tanta sabiduría, hay tantas cosas que se pueden aprender de la Biblia, pero en este caso en particular de la vida de José. ¿Cuántas tribus son? 12, entonces vamos a sacar 12 aprendizajes, ¿va? Porque la vida de José tiene que ver un poco con las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a empezar por ahí, ¿vale? Ok, entonces José, en su biografía, ¿cómo le llamaban sus hermanos? ¿Se acuerdan? El soñador. Por eso le decimos José el Soñador, porque no se lo puso algún autor de libros, sino se lo pusieron sus hermanos. Al ratito vamos a ver un poquito por qué. Vamos a ver, es muy larga la historia de José. Desafortunadamente no podríamos contarla toda, porque va desde Génesis 37 hasta el 50, son un montón de capítulos. Pero vamos a ver 5 etapas, 5 contextos de la vida de José. Y vamos a empezar con le puse de título José el Soñador, Dios obrando en todo momento. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a ver la primera etapa, que es el origen y el entorno familiar de José. Si nos vamos hasta Noé, empezamos el Génesis predicando sobre Noé. Empezamos con Noé, después tuvo como hijo a Sem, después Sem a Taré, Taré a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, que también se llamaba Israel. Y ahí Paco nos enseñó la semana pasada que Jacob tuvo 4 mujeres. 2 de ellas eran sus esposas y 2 de ellas eran siervas de sus esposas, ¿no? Y entonces aquí está Lea, que fue su primera esposa, tuvo 6 hijos con ella, en orden cronológico están Rubén, Simeón, Leví. Leví es la línea sacerdotal. Luego viene Judá, la línea mesiánica. Luego viene Isaacar, Zabulón, y tuvo una hija también, que se llamaba Dina. Ahí les recomiendo que lean la historia. Dina fue abusada por unas personas, y tanto Simeón como Leví se vengaron de lo que le hicieron a su hermana, ¿no? Bueno, después Jacob tuvo más hijos con Bilha o Bila, si quieren pronunciar la H o si no. Ella era la sierva de Raquel, y entonces de ahí nacieron Dan y Neftalí. Luego tuvo hijos con Silpa, que era la hija de su esposa amada, Raquel, y de ahí le nacieron Gad y Aser. Y ahora sí, de Raquel ya nació José como el primogénito de Raquel, y le nació también Benjamín. Ahora, si se fijan ahí puse con numeritos, lo vamos a ver un poquito más tarde, las 12 tribus. Rubén, Simeón, nos saltamos Leví, vamos a ver al ratito por qué. Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, pero a José no le dio tribu. También lo vamos a ver. Ahí entre corchetes está Efraín y Manasés y la tribu de Benjamín. Acuérdense de esta imagen porque la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Esto qué significaba? Que José, para ver el entorno de José, era el hijo primogénito de Raquel,
pero era el hijo número 11 de Jacob. Todavía iban a ser el 12, que era Benjamín, ¿no? Era el único hermano de sangre de Benjamín y era medio hermano de los otros 10. Pero, a pesar de que eran los menores, era el favorito de Jacob. Ahora, el patriarca, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo sabemos que era el favorito? Pues la historia nos cuenta que cuando sus hermanos estaban lejos, pastando o haciendo cosas, Jacob lo que hacía es que mandaba a José a investigar qué es lo que hacían sus hermanos. Entonces se ve que confiaba tanto en él, que decía, ve y vigílame qué están haciendo aquellos, porque seguro no están haciendo las cosas bien. Y entonces aquel otro iba, checaba a sus hermanos, regresaba con el papá y le platicaba todo lo que hacían mal los otros, ¿no? Entonces, en eso confiaba bastante en él. Ahora, tanto confiaba en él que le dio una túnica especial, una túnica colorida. ¿Qué es lo que significaba? Aparte era elegante para esos tiempos. ¿Qué es lo que significaba una túnica así, con esas características? Significaba distinción, superioridad y el favor del patriarca. En otras palabras, primogenitura. Pero ¿cuál era el problema? Que esas preferencias que tenía el papá con ellos, en este caso con él, perdón, en contra de ellos, la primogenitura, el favor, la exaltación, pues siempre era para el hijo principal, para el hijo primero, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le ocasionó a José desde una edad muy temprana? Pues una dinámica familiar compleja. Él tenía conflictos, envidias, enemistades con sus hermanos, aunque eran hermanos de diferentes esposas, pero eran sus hermanos. Y entonces, desde muy joven, todos ellos se metieron en una dinámica de tener que competir por esa primogenitura. Y el papá en la práctica, con sus acciones, aunque no lo decía tal cual, se le estaba dando a José, ¿no? Entonces aquí podemos ver el primer aprendizaje práctico. ¿Cuál es ese? Los papás nos podemos equivocar cuando consideramos a un hijo por encima o como favorito por encima de los demás, ¿no? Cuando tenemos algún favoritismo por algún hijo, eso la historia nos demuestra que es un error. Y no significa que a todos les tengamos que dar lo mismo, porque luego vemos papás que decimos, a este hijo le compro zapatos, a este también tengo que comprar zapatos porque a este le compré. Ese también es un error. ¿Por qué es un error? Porque la vida no es igual para todos nosotros. Que le tengamos que comprar zapatos a uno porque se le gastaron, no significa que le tengamos que comprar zapatos también al otro si el otro los tiene nuevos. ¿Por qué? Tenemos tiempos diferentes, circunstancias diferentes, necesidades también diferentes como hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa? Que tenemos que tratar a los hijos más o menos en la misma línea de acción, más o menos misma paciencia, aunque algunos requieren más paciencia que otros, ¿verdad? Más o menos mismo cariño, mismo acompañamiento, mismo reconocimiento, mismas oportunidades, mismos lineamientos de comportamiento, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchas veces mostramos esos favoritismos por diferentes razones. Que porque es el primero, que porque es la mujercita, que porque es el que tiene más logros que los demás, o al contrario, que porque el pobrecito, porque se le dificultan las cosas. Todo eso la verdad es que está bastante mal. En alguna ocasión les compartí de mi primo, que es el primogénito de la hermana de mi mamá. Siempre lo comparaban él conmigo. Y no porque fuera yo muy brillante, yo fui mal estudiante y fui rebelde y fui todo, pero él era delincuente. Entonces, lo que pasó es que mi tía, en su afán de tratarlo de corregir, pues siempre me ponía a mí de ejemplo, ¿no? Y ahora estamos entrando a la tercera edad y mi primo nada más de verme me vomita. Porque cuando me ve, se le llegan todas esas cosas de nuestra infancia que mi tía, yo sin saberlo, pues hablaba de mí, de él, ¿no? Entonces, no hagamos eso con los hijos. Y Paco siempre nos hace bullying porque cuando hablamos de Mirna, Paco tiene una hermana, se llama Mirna. Siempre decimos de Mirna que es bonita, que es inteligente, que es muy aplicada, mención honorífica en la carrera, mención honorífica en la maestría, es famosa. Y pues de Paco, pues siempre decimos que es el más alto de la familia. No se puede quejar, ¿no? Siempre estamos exaltando lo que es. No, esa es una broma, ¿no? Pero de verdad, así como ahorita sonó broma, muchas veces sí lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Entonces, primer aprendizaje, seamos equitativos. Acuérdense que iguales no se puede y no se debe, pero equitativos sí, ¿ok? Ahora,
Regresando a José. Un dato histórico posterior, que es lo que mencionábamos hace rato. Al no darle Dios un territorio a Leví, entonces nada más había 11 tribus. A Leví, ¿por qué no se lo dio? Ya lo habíamos visto anteriormente, porque su heredad, su premio iba a ser que él iba a ser su Dios, ¿no? Ellos se iban a dedicar a él y él a ellos. Entonces faltaba una tribu para completar las 12 tribus de Israel. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues a José le fue dada una doble porción, pero no se la dio Jacob directamente a José. ¿Qué fue lo que hizo? Jacob le dijo a José, bueno, tus dos hijos primogénitos o tus dos hijos primeros, Manasés y Efraín, van a ser considerados como si fueran mis hijos. Van a estar al nivel de Rubén, de Simeón, de Leví y del tuyo propio. Entonces, a ellos dos los voy a considerar como si fueran mis hijos y todos los demás hijos que tú tengas, esos sí van a ser tuyos. ¿Okay? Y entonces a ellos dos les voy a dar esa porción de heredad en vez de dártela a ti. Y José dijo, ok, está bien. Entonces cuando se llega el momento, José le pone en la mano derecha a Manasés, la mano izquierda a Jacob, pero Jacob intencionalmente cambia las manos. Entonces José se enoja y dice, no, espérate, porque el mayor, el primogénito es Manasés y el menor es Efraín. Y le dice, sí, pero los voy a bendecir al revés. ¿Ok? El menor va a tener mayor bendición que el mayor. Y entonces por eso conocemos también a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés por esa bendición del abuelo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que es curioso de esta historia? ¿Se acuerdan lo que pasó con Jacob? Jacob era el segundo y él recibió la progenitura. Pues la historia se repite ahora con los nietos, ¿no? Él intencionalmente cambia también el orden de la progenitura, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que me gustaría hacerles y que me gustaría que reflexionaran todos y cada uno de ustedes es, voy a dar hasta un minutito para que lo piensen. ¿Qué patrones de pensamiento y de comportamiento heredaron de sus padres y le están transmitiendo a sus hijos o a sus nietos? Ahí va un minutito de reflexión, va otra vez. ¿Qué patrones de pensamiento y comportamiento heredaron de sus padres que probablemente le están transmitiendo a sus hijos y a sus nietos? ¿Ok? Si son patrones de responsabilidad, de oración, de lo que ustedes quieran positivo, felicidades. Pero ¿qué pasa cuando estamos traspasando vicios, miedos, ansiedades, agresiones? A mí me agarraban a patadas de acueras, ya se les platiqué. Mi mamá todavía se ufana de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sobreprotecciones. Ya también les he platicado que mi abuelo León, el papá de mi papá, es el culpable de que haya una personita aquí que también se llame León, ¿no? Lo mataron, siempre bromamos en la familia que fue intoxicación por plomo. Lo mataron a balazos, ¿no? Pero eso realmente lo que hizo fue afectar a toda la familia, a todos los hijos. Mi papá era adolescente cuando eso pasó. Y tanto el papá de mis primos y mi papá se tuvieron que hacer cargo de la familia. Pero esa ausencia del papá y esa forma como repentinamente desapareció el abuelo ha marcado a toda la familia. Y ahora vemos nosotros en nuestros primos y en nuestros sobrinos un temor impresionante de muchísimas cosas que son totalmente normales para cualquier persona común, ¿no? Entonces, esos miedos nos los van pasando los padres a nosotros como generaciones. Hace unos días falleció el que fue uno de mis dos mejores amigos cuando yo era adolescente en una colonia en México donde vivíamos. Se entera mi mamá y automáticamente me habla por teléfono. ¿Ya te enteraste que se murió fulanito? Que no sé qué, ahora quiero que te empieces a tomar tu, ¿cómo decía? Te empieza a tomar tu aspirina y que empieces a hacer ejercicio y que bajes de peso y que duermas bien y que dejes unas tantas cosas que tienes y toda pero angustiada mi madre, porque mi papá le pegó esa angustia a mi mamá también, ¿no? Entonces le digo, espérate, no me estés pasando tus miedos. Dice, es que tu abuelo te murió a los 52 años de un infarto y mamá también le operaron del corazón abierto. Y le digo, sí,
pero mi bisabuela vivió 103 y mi tía abuela fumó hasta los 88 y se murió de otra cosa, ¿verdad? Digo, entonces no me pases los miedos de los genes malos y déjame disfrutar los genes buenos. Igual me muero mañana, pero ya aprendí que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. No me acuerdo si fuiste tú, Javier, o Paco, no me acuerdo quién preguntó hace poco. Nadie levantamos la mano. ¿Quién está listo para morirse hoy? Yo puedo decirles que yo sí estoy listo. No estoy presumiendo, pero yo me puedo morir hoy y no tengo ningún problema. Me espanta un poquito la forma, ¿no? No me gustaría ni quemado, ni ahogado y tal vez ni atropellado. Pero fuera de la forma, en el momento en que Dios quiera. Porque nosotros como cristianos se supondría que lo que más queremos en la vida es estar con Dios. Pero nadie se quiere morir. ¿Cómo vamos a estar con Dios si no pasamos ese proceso? ¿No? Entonces deberíamos estar listos en todo momento para morir. La forma se espanta, pero pues a lo mejor es como la inyección que no nos gusta, ¿no? Nos duele tantito y después ya estamos en la gloria. No, pero bueno, se los quería compartir también. Vámonos a la segunda etapa. Ahí creo que me adelanté muchísimo. Espérenme. Estuve apachurrándole cosas, ni cuenta me di. Ahí estábamos. Ok. La segunda etapa, el segundo contexto, es los sueños proféticos. José de joven empezó a tener sueños y tuvo principalmente dos, que son los que la Biblia reporta. El primero es el de las gavillas. ¿Qué son gavillas? Son manojos de hierbas, ¿no? Entonces empezó él a hacer junto con sus hermanos manojos de trigo y él lo que veía es que su manojito estaba bien derechito y los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia él. Y el otro sueño que tuvo es que los astros, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban también hacia él. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que todo el mundo entendía los sueños, menos él. Los demás sí se enteraron de que eran los hermanos que estaban haciéndole reverencia a él, y también cuando se lo platicó a su padre también se enojó y dijo, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Que tu mamá, yo y tus hermanos nos vamos a hincar ante ti? Pues todo este tipo de cosas, pues les daba más coraje a la familia. Si de por sí José ya era el favorito, ya le habían regalado su túnica, ya tenían preferencias con él, y luego el otro angelito se le empieza a ocurrir soñar que todo mundo se le hace caravanas, pues la familia estaba todavía peor en contra de él, ¿no? Ahora, fue tanta la frustración, yo no sé si José lo decía por ingenuidad, por desconocimiento, por cinismo, porque la Biblia no nos dice, ¿no? Pero haya sido por lo que haya sido, como dice el dicho, ¿qué fue lo que ocasionó tanto disgusto por parte de su familia, especialmente sus hermanos, que se empiezan a poner en su contra y deciden matarlo? La Biblia no lo menciona, pero hay algunos escritos rabínicos que dicen que probablemente los más intensos que lo querían matar eran Simeón y Leví, porque eran los más intensos, ¿no? Pero bueno, entonces Rubén, que era el hermano mayor, como que se arrepiente de quererlo matar, convence a los hermanos que lo metan en un pozo, y si ahí lo echamos al pozo, lo dejamos que se muera de hambre y no nos manchamos las manos nosotros. Y él en su mente estaba pensando, no podemos hacer eso, lo echamos al pozo y ya cuando nos vayamos todos, pues después vengo y lo rescato y lo saco y me lo llevo con papá. Pero entonces Judá se le ocurre la brillante idea de, ¿qué tal si lo vendemos y nos ganamos una lanita? ¿No? Entonces pasan unos mercaderes por ahí, deciden venderlo por 20 monedas y se va José vendido como esclavo. Lo chistoso es que esos mercaderes eran descendientes de Ismael. ¿Quién era Ismael? El tío bisabuelo de José. Entonces muy probablemente eran sus parientes por ahí de tíos, primos o algo así lejanos, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención también eso. Y bueno, cuando ya se llevan a José a Egipto, ellos agarran la túnica, matan a un cabrito, lo llenan de sangre la túnica y se la llevan al papá y le dicen, tu hijo se lo comió una fiera, ¿no? Algo conocido también para el papá, ¿verdad? Entonces, aprendizaje práctico número 2. Lo que uno hace, normalmente se nos regresa. ¿Ok? Recuerden que Jacob engañó a su padre con un animal usando su pelaje para robarle la progenitura a su hermano. Pues bueno, aquí se le regresó el engaño por medio de sus hijos. También los hijos agarraron una túnica llena de sangre para quitarle al papá lo que más preciaba, su hijo José. ¿Ok? Entonces, así como a él
más bien él había quitado la progenitura, que era lo más valioso, al hermano de Saúl, a su hermano Saúl, a él le habían quitado a su hijo más valioso, ¿no? Entonces, abusados con lo que hacemos. Aprendizaje número 3. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. En otras palabras, el dominio propio y la templanza tienen que ser parte de nuestro carácter. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por los sentimientos y por lo que nosotros estamos, que nos está ardiendo el pecho de enojo, de coraje, de tristeza, de lo que sea, podemos tomar decisiones que nos lleven a afectar primero nuestra vida y luego la vida de los demás, ¿no? Y de manera negativa. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Es por eso que se nos invita en la palabra y una y otra vez a tener primero la revelación de Dios de qué hacer para nuestras vidas y luego tener sabiduría para actuar. Pero si nosotros estamos enojados, deprimidos o cualquier situación de sentimiento fuerte, pues ni vamos a esperar la revelación de Dios, ni vamos a tomar decisiones sabias para actuar. ¿Ok? Entonces, templanza y dominio propio son esenciales para nuestro carácter. Aprendizaje número 4. Este está bien interesante. Dios regularmente revela su propósito antes de iniciar nuestro proceso. Dios revela su propósito antes de iniciar nuestro proceso. La visión precede a la prueba o a la acción. ¿Ustedes se acuerdan de Arturito, el de Mine, esposo de Mine? 2 años antes de que se enfermara Ramón, algunos de aquí deben de conocer esta historia. Él se acercó conmigo y creo que también con Ramoncito, y le decía que él veía Senda como si fueran ubican las, creo que le llaman Lazy Lucy, las que son como mesitas redondas que dan vuelta alrededor de la mesa para agarrar cosas, como una, Lady Susan, ándale, como una plataforma. Él veía Senda en una plataforma encima de la plataforma y cubierta por ángeles arriba, pero en la parte de abajo él veía que esa plataforma estaba sostenida por pilares. Y en esos pilares estaba Silvia, estaba Javier, estaba Marta, estaba Paco, estaba yo. Y Ramoncito estaba en el centro. Y decía en su sueño que él no sabía por qué, de repente Ramoncito desaparecía y yo me pasaba al centro. 2 años antes de que algo así ocurriera, ¿no? En ese entonces decíamos, ¿por qué? Me puse chinito, ni la más remota idea de por qué. Pues 2 años antes de que pasara cualquier cosa, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, ¿no? Ya estaba Dios haciendo cosas, avisándonos desde hacía ese tiempo, ¿no? Y varios también ya lo saben, yo no estaba en la lista de personas encargadas para dedicarme a estar al frente de la congregación, y no me acuerdo si una semanita o 2 semanitas antes de que me lo propusieran, yo soñé que Javier y yo estábamos al frente de la congregación, ¿no? Obviamente también casi no se lo dije a nadie, después se lo compartí a ellos, y no sabíamos qué iba a pasar. Pasaron varias cosas, pero entre esas cosas, pues al final, ¿dónde estamos ahorita? Al frente de la congregación, ¿no? Teníamos ahí un problemita, no sabíamos cómo se iba a resolver, quién iba a estar al frente, y también soñé algo, y ese algo pasó y se destrabó el asunto. Después me comuniqué con alguien que estaba involucrado en mi sueño, porque yo no sabía ni siquiera qué había pasado, y me dijeron, eso que pasó detonó las decisiones que tomaron para que tú y Javier estuvieran al frente, ¿no? Yo no lo entiendo. No sé por qué pasó, pero así pasó. Entonces, a la hora que estudiamos esta cuestión de José y que vemos que Dios va revelando sus propósitos, dices, wow, ahora entiendo todo lo que pasamos hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, pues bueno. Aprendizaje número 5, el más complicado para nosotros. El propósito divino no anula la oposición ni los problemas. Ahí les voy otra vez. El propósito divino no anula la oposición ni los problemas. Les voy a decir un secreto práctico. En ocasiones hasta los activa. Ya les hemos platicado, cada vez que hacemos algo, que hacíamos, ya no nos ha pegado tanto. Cada vez que hacíamos algo para la congregación, algún evento de matrimonios, que alguna cosa de oración, algún taller especial, lo que fuera, nos robaban la casa, se moría la perra, nos chocaban el coche, algo pasaba, ¿no? A pesar de eso tenemos que seguir.
Donde hay bendición y crecimiento espiritual, va a haber oposición. Por cierto, Dani, qué gusto verte aquí, no te había visto. Dani estaba en un proceso operatorio, había visto a tu familia, pero no te había visto. Qué bueno que estás aquí, Dani. Muchas veces las cosas malas que nos pasan son por cuestiones nuestras, como consecuencia de lo que hacemos, pero en otras ocasiones también son cosas que Dios permite para que vayamos creciendo. Y siempre donde hay bendición y donde hay crecimiento divino, o sea espiritual, va a haber oposición. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a José. Ok, la tercera etapa es el servicio en casa de Potifar. Ustedes saben que fue vendido como esclavo, llega en Egipto, y allí Potifar, que era un general del faraón, pues lo compra como su esclavo, ¿no? ¿Qué es lo que llama la atención de esta historia? Que Potifar pensó que había comprado nada más un esclavo, pero conforme va pasando el tiempo, la palabra nos dice que Potifar ve que Dios prospera todo lo que José hace. Y así lo dice la palabra. Y Potifar vio que todo lo que hacía José prosperaba, o que Dios prosperaba todo lo que hacía José, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Pues lo puso a cargo de su casa y de sus bienes materiales. Y la palabra dice que una vez que José estaba a cargo, él prosperaba, pero no nada más prosperaba, lo hacía abundantemente. ¿Ok? Pero bueno, como había bendición, como estaba empezando a crecer la situación, ¿qué es lo que viene? Oposición y problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acerca la esposa de Potifar, le hace su propuesta indecorosa, ¿y él qué hace? ¿Acepta? No. Él, siendo fiel al encargo que tenía, actúa correctamente. Ella lo acusa falsamente, ¿y dónde acaba el pobre de José? En la cárcel. ¿Ok? Ahora, pónganse a ver, ¿quién era este Potifar? Era un oficial del faraón, era un hombre blandito, tenía poder. ¿A dónde era lo lógico que lo mandara? A morir. Pero en vez de mandarlo a morir, lo manda a la cárcel, pero no cualquier cárcel, a la cárcel donde estaban los presos del rey, que de alguna forma era una cárcel con ciertos privilegios, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo mandaron matar? Por el favor de Dios en la vida de José. Aún en situación de cárcel, aún en situación complicada, Dios estaba con él. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que José mostró integridad absoluta, mostró temor absoluto de Dios y a pesar de hacer lo correcto, terminó en la cárcel. ¿Ok? Entonces, aprendizaje número 6. Aún mostrando carácter santo y fidelidad absoluta a Dios, podemos sufrir adversidad. Ahí les va de nuevo porque esa no nos gusta. Aún mostrando carácter santo y fidelidad absoluta a Dios, podemos sufrir adversidad. Porque luego pensamos que por estar con Dios, pues ya todo va a ser, como dicen, miel sobre hojuelas. Y la realidad es que no es así. ¿Ok? ¿Cuál es la realidad? Nuestra vida es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces estamos en medio. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Dios no nos promete ni abundancia infinita, ni prosperidad infinita, ni salud infinita, ni ausencia de problemas eternos. Es más, ¿qué es lo que nos dice su palabra? En este mundo tendréis aflicción. Pues lo que sí está prometido es que vamos a tener problemas. En ningún momento está prometiendo ni bendición total, ni sanidad total, ni prosperidad total. ¿Ok? Al menos no como nosotros la medimos. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí nos promete? Que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la bendición infinita? Su presencia en nuestra vida. Y además de eso nos exhorta a qué, como Josué, creo que es un 8, a esforzarnos y ser valientes. ¿Ok? Ok. Vamos a la etapa 4 para no tardarme demasiado.
Ok. La manifestación de los dones y talentos de José. Ok. José fue vendido como esclavo. Ya lo vimos. ¿A qué edad? Dicen que más o menos 17 años. Era un adolescente. Aparentemente, por lo que vimos hace rato, antes de eso, pues él no entendía sus sueños, ¿no? Porque se los platicaba a todo el mundo aunque causaran lo que causaran. Aunque ya dijimos también que la interpretación era evidente para otros, pero no para él. Entonces me llama la atención cómo en un inicio sí soñaba, pero no tenía ni idea de qué significaban esas cosas. Ahora, si en el caso de lo que los entendiera, también había una inmadurez de carácter, porque si es que los entendía, pues los repartía a diestra y siniestra, quien le llamaba la atención y le hacía problemática la vida, ¿no? Entonces, años después, la palabra nos dice que es esclavo, es siervo en casa de Potifar, pero empieza a prosperar. Entonces, lo que nosotros podemos entender es que José poco a poco fue madurando, poco a poco fue creciendo en conocimiento, y podemos suponer también que ese crecimiento incluía la parte espiritual. Entonces, fue madurando en edad, fue madurando en conocimiento y fue madurando en espiritualidad, que es el camino que nosotros deberíamos de seguir también. ¿Ok? Él llegó un momento en que hablaba con la verdad, llegó un momento en que era fiel a las autoridades, y pues yo supongo que empezó a tener un mayor control de sus dones y talentos. Entonces, él estaba en este momento de mayor madurez, de mayor crecimiento, a pesar de que era un siervo esclavo, cuando por cuestiones fuera de su voluntad, causas de fuerza mayor, lo meten a la cárcel. Pero quiso ahí lo mismo que hacía siempre, ser fiel a su autoridad, ser buen administrador, tratar de que lo que ponía en sus manos creciera. Es lo mismo que nosotros tendríamos que estar haciendo sin importar nuestras circunstancias. ¿Okay? Ahora, estando en la cárcel, se le presenta una oportunidad ya no de interpretar sus sueños, sino de qué? De interpretar los sueños de un tercero, en este caso de dos terceros. Entonces, había dos personas que se metieron a la cárcel, la historia nos cuenta que era un copero y era un panadero, y tiene dos sueños. El del copero dice que había 3 ramas, que en esas 3 ramas tomaba uvas, las exprimía en la copa del faraón y le entregaba esa copa al faraón. Y el panadero lo que hacía es que soñó que llevaba 3 canastas de pasteles, los ponía sobre su cabeza y las aves comían de la canasta superior. José interpretó el primer sueño, el del copero, como que las 3 ramas eran 3 días y que a los 3 días él iba a ser restaurado en su puesto de copero. Y él interpreta el sueño del panadero como que esas 3 canastas también iban a ser 3 días, pero pasando esos 3 días lo iban a ejecutar e iba a morir. ¿Qué es lo que pasa? Pues 3 días después, exactamente como lo había dicho José, el copero es restaurado y el panadero es ejecutado. Ahora, cuando salen el copero y el panadero, José le dice al copero: cuando seas restaurado, por favor, acuérdate de mí, y ahora sí que háblale bien al faraón de mí, o a quien puedas para que me saquen de aquí. ¿Y qué fue lo que hizo el copero cuando fue restaurado? Se olvidó de José. ¿Cuántas veces no alguien nos hace un favor, alguna bendición para nuestras vidas, y nos olvidamos de él? Pasaron 2 años, imagínense, 2 años que José tuvo que aguantarse ahí en la cárcel, cuando Faraón tiene también 2 sueños, que casualidad que siempre vienen por parejas, tuvo 2 sueños, nadie se los podía interpretar, y entonces el copero ahí sí se acuerda: ay, ahorita que me acuerdo, pues hubo un cuate en la cárcel que me interpretó los sueños y pasó exactamente como usted nos dijo, más bien como él dijo, ¿no? Y aquí estamos. Entonces, pues si le parece bien, lo mandamos llamar. Y lo mandan llamar. ¿Cuáles son esos 2 sueños de Faraón? En un sueño veía 7 vacas flacas que estaban devorando a 7 vacas gordas, y veía 7 espigas llenas, que eran, secas, que eran consumidas por 7 espigas llenas. Entonces nadie podía interpretar eso. Entonces llega José
Y él interpreta que Egipto iba a gozar de 7 años de abundancia seguida, ya conocemos esta parte, pero iban a ser, después de esos 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambruna total y de sequía total. José le da gloria y honra a Dios por esa interpretación y le propone, no nada más interpreta, sino que pone una alternativa de solución para esa problemática. Entonces le hace toda una estrategia de acaparamiento y de acumulamiento y de administración y le sugiere al faraón poner a alguien de su confianza para que administre todo lo que van a hacer en esa estrategia. El resultado de esa madurez espiritual, madurez mental que tenía José impacta al faraón. Le dice, no, pues nadie mejor que tú. Y entonces José es otra vez sacado de la prisión y exaltado para ser el segundo en esa tierra, solamente abajo de Faraón. ¿Y cuál era su trabajo? Gestionar la crisis. ¿Cuál crisis? La que había sido interpretada de los sueños de Faraón. Y eso fue exactamente lo que hizo durante esa época. En los 7 años de abundancia, acaparó, acumuló, protegió lo que había acaparado, y en los 7 años de escasez, pues estaba perfectamente preparado, y eso hizo que todos los pueblos de la zona, cuando llegó el momento en que ya no tenían ni qué comer, fueran a Egipto, intercambiaran comida por los bienes materiales. ¿Qué pasó con Egipto? Pues hizo más rico de lo que ya era. Si de por sí era una cultura poderosa y rica, pues acaparando las posesiones de todos los demás que no habían tenido esa sabiduría, pues hizo toda vez más rico, ¿no? Y se convirtió en el centro regional de provisión, porque todas las naciones, dice la palabra, acudían ahí a proveerse. José entendió algo impresionante. Parece entonces, cuando Faraón nombra a José gobernador, ya tenía 30 años. ¿A qué edad lo hicieron esclavo? 17. ¿Cuántos tenía cuando fue exaltado? 30. Ahorita vamos a hacer un comentario al respecto. Ok. El liderazgo de José. Él entendió perfectamente estos conceptos. Visión, más sabiduría, más planificación, pero sobre todo, más acción, dan como resultado un liderazgo que transforma. ¿Quién le dio la visión? Dios. ¿Quién le dio la sabiduría? Pues también Dios. ¿Quién le dio la planificación? Pues la sacó él, pero por la madurez que Dios ya le había dado. Y finalmente, ¿cuál fue su única chamba? Accionar. Entonces, Dios le dio la visión, Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la planificación, pero él fue el encargado de ejecutarla. ¿Cuántas cosas no nos da Dios que no nos transformamos porque no actuamos? Es un aprendizaje planeado, pero pues ya quedó. ¿Ok? Si queremos transformarnos primero a nosotros y luego a los otros, tenemos que tener una visión, que ser sabios, tenemos que planear, pero sobre todo tenemos que actuar. ¿Ok? José, como dice ahí, no solamente interpretó el futuro, actuó para prepararse ante ese futuro con fe y con estrategia. La estrategia para mí, ahora que entiendo estas cosas, es indispensable. Entonces, ahora sí, un aprendizaje práctico. ¿Cuántos años quedamos que estuvo José preso? Entre preso y esclavo, de 17 a 30, 13. Ahí les va. ¿Cuántos son de secundaria? 3. ¿Cuántos son de prepa? Van 6. ¿Cuántos son de carrera? 5. Ya van 11. ¿Cuántos son de maestría? No, ya son 13. Entonces se aventó la prepa, la carrera, la maestría y la secundaria para poder entender lo que Dios le estaba queriendo mostrar. Y luego queremos el resultado de la noche a la mañana. Se echó todo un plan de estudios para hacer de un niño mimado, no maduro e ingenuo, a ser el segundo después de Faraón en una tierra que la hizo más próspera por el favor de Dios en primer lugar, porque siempre le dio la honra y gloria a Dios, y en segundo lugar por lo que había puesto en su corazón y que él sí había ejecutado. ¿Ok?
Parte de este aprendizaje es que la soberanía de Dios siempre, y la palabra siempre es bien importante, se cumple a pesar de las situaciones adversas. ¿Ok? El propósito soberano de Dios siempre se va a cumplir a pesar de las circunstancias adversas. Dios es perfectamente capaz de llevarnos de la esclavitud a la exaltación, pero abusados, porque también es perfectamente capaz de llevarnos de la exaltación a la esclavitud. Y Él no tiene problema con eso. ¿Okay? Entonces, tenemos que estar bien conscientes de que lo que nosotros pudiéramos pensar que es un retroceso, una adversidad o una falta de crecimiento, pudiera ser el plan soberano de Dios para nuestras vidas, porque ahí es donde nos va a estar formando. Él siempre está trabajando con nosotros, pensemos lo que pensemos. A los hijos de Dios no los suelta, aunque a veces parezca que nos tiene abandonados. Aprendizaje práctico 8. También, por favor, es decir, de memoria. La preparación en tiempos de prosperidad es lo que determina nuestra resiliencia en tiempos de austeridad. La preparación en los tiempos de prosperidad es lo que va a determinar, vamos a cambiar la palabra, nuestra resistencia en tiempos de austeridad. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando nos aumentan el sueldo? Cambio de coche, me voy de viaje. Es lo peor que podemos hacer, porque si no tenemos bien establecidas nuestras bases, en este caso financieras, para tiempos de austeridad, ese aumento se nos fue en el crédito del coche, se nos fue en el viaje, se nos fue en tarjetas, se nos fue en ropa, se nos fue en comida, en restaurantes, pero al rato que llegue la austeridad, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a transformar en austeros, en vez de estar protegidos con las reservas y las prevenciones que teníamos que haber tomado. Pasa lo mismo en lo espiritual. Pasa exactamente lo mismo espiritual. Cuando estamos más fuertes en el amor de Cristo, es cuando más deberíamos de estudiar la palabra, cuando más deberíamos de orar, cuando más deberíamos de fortalecer nuestra relación con el Señor, para que cuando venga el tiempo de austeridad, estemos firmes en Él. Porque si no, nuestra fe va a ser una fe frágil, no va a estar fortalecida. El tanque va a estar vacío. ¿Amén? Ok, la última etapa. El reencuentro con su familia y el perdón. Entonces, regresando a la historia, finalmente llega el tiempo de escasez, llega toda esta situación de hambruna. El padre de José con toda su familia se mueve en Egipto, compran alimento, y ahí incluso son exhortados con Dios, que le dijo a Jacob: no temas descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Obviamente, previamente, José había puesto a prueba a sus hermanos para discernir si se habían transformado, si podía confiar en ellos, etc. Se da cuenta que ellos también han cambiado, que también han madurado. Finalmente les revela quién es Él, los perdona, se abrazan. ¿Y por qué pudo hacer todo esto? Lo querían matar, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, sufrió humillación, pasaron 13 años y llegan y los perdona. ¿No es el momento de la venganza? De mostrar el resentimiento. Él entendió perfectamente que todo esto que había pasado, o por lo que él había pasado, tenía un propósito divino. Y que ellos simple y sencillamente habían sido instrumentos que Dios había utilizado para que él llegara primero a Egipto y que pudiera ser de bendición para todo el pueblo de Egipto, para las naciones de alrededor, pero también para su familia. Llega finalmente la familia, se establece en Egipto, ¿y cuál es la consecuencia? Quedan seguros, protegidos por José y por Faraón y todo ese entorno. Se preserva el linaje del pacto y empieza un crecimiento numérico del pueblo de Israel hasta convertirse en una gran nación. El siguiente libro de Éxodo dice en 1.7: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron.
Y entonces fíjense, pasan algunos siglos y de ser más o menos un clan de 70 personas, se vuelven cientos de miles cuando salen de Egipto. Pero esa es otra historia. La veremos después. Al final ya José muere y pide que sus restos sean llevados ¿a dónde? A la tierra prometida. Porque él quería descansar, que sus restos descansaran para la eternidad en la tierra prometida. ¿Dónde deberíamos descansar nosotros? En la tierra prometida del cielo. La síntesis de su vida. De traición, o a lo mejor sería de niño mimado, a propósito cumplido, ¿no? Hay varias etapas. El sueño, ¿qué representa? La revelación es un propósito declarado. Etapa 2, la traición, periodo de prueba, formación de carácter era el propósito de ese periodo de prueba. Tercero, la prisión, espera, paciencia, dominio propio, madurez espiritual. Gobierno, exaltación, él es exaltado y empezó a tener un impacto nacional. No solamente para Egipto, sino se empezó a formar una nación a partir de lo que él empezó a hacer. Y al final, el perdón, la restauración, el cumplimiento del pacto divino y del plan divino. ¿Ya no quiere? Ahí está. Mensaje central de la vida de José. ¿Qué es lo que nos muestra la vida de José? Para empezar, me encantó la imagen y decía esa imagen. No es cristiana, pero a mí me encantó. Dice, vienen tiempos cuando verás la mano de Dios actuando en tu vida. José vio todo el tiempo la mano de Dios actuando en su vida. Dios actúa en todo momento a lo largo de nuestras vidas. Ya lo vimos. No importa si estamos en adversidad, en austeridad o en plenitud, Dios está actuando en medio de nosotros. Número 2, por favor, la mayor lección del día. El propósito de Dios es mayor que cualquier adversidad. El propósito de Dios es mayor que cualquier adversidad. Número 3, súper importante también. La integridad es lo que va a sostener llegar a nuestro destino. ¿Cuántas personas no hemos escuchado que tienen un propósito divino, un ministerio enorme y caen por falta de integridad? La integridad, que es el carácter de Cristo en nosotros, es lo que va a hacer que se cumpla el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. La preparación estratégica anticipa la crisis y el fracaso. La preparación estratégica anticipa la crisis y el fracaso. Y la última, el perdón libera y preserva, conserva el futuro. No podemos estar cargando con piedras pesadas del pasado. Como hijos de Dios tenemos que perdonar. Ok. Javier me pidió, ¿perdón? ¿No? Sí. Javier me pidió que incluyera una pregunta en el tema de hoy. Y esa pregunta es, ¿por qué a todos los antepasados de José les pidió Dios que no fuera a Egipto? O que no fueran a Egipto, que no se movieran de donde estaban a Egipto. ¿Y por qué para el final de esta historia le pide a la familia y hasta la exalta y le dice que no tenga miedo para que sí vayan a Egipto? Qué contradicción, ¿no? ¿Vamos a hacer lo que a Dios se le pegue la gana? Pues sí. ¿Cómo de que no? Pues sí. Pero no es una contradicción. No es que primero se me ocurrió una gran idea que no vayan y después se me ocurrió otra muy buena idea que mejor digo a mamá que siempre sí. Todo tiene un propósito y un plan, ¿no? Ahora, es parte de un proceso estratégico de Dios para el pueblo de Israel, que es el mismo que tiene para nosotros en la actualidad, ¿ok? ¿Por qué es por lo que en un momento no quería que fuera y otros momentos sí querían que fuera? Bueno, tiene que ver con el momento histórico del pacto. ¿Por qué situaciones, qué contexto estaban pasando en un momento y qué contexto estaban pasando en otro momento? Tiene que ver también con el riesgo espiritual que estaba corriendo la familia de Jacob y de todos ellos y antepasados en la tierra de Canaán y el propósito de Dios que Dios tenía para ellos en la tierra de Egipto.
y tiene que ver también con el pacto que había hecho con ellos. Entonces, al principio, cuando Dios no quería que fueran a Egipto, es porque era apenas un pequeño clan, era apenas una pequeña familia, ni siquiera era un pueblo. Era un grupo de personas que estaban moviéndose de un lugar a la tierra prometida, y Egipto era toda una potencia cultural, religiosa, pero totalmente idólatra y enorme para una pequeña familia, por más grande que está afuera. Entonces, si en esos momentos ellos hubieran ido a Egipto a establecerse ahí de manera definitiva, los hubiera absorbido la cultura idólatra, los hubieran absorbido todos los placeres y las cosas que pasaban en Egipto, y hubiera sido mucho más complicado para ellos alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Pero cuando llega José, entonces ya estaba Dios en la etapa de la formación de ese pueblo y en la etapa de bendecir ese pueblo para que pasara todo lo que iba a pasar después, y entonces ya les da hasta la instrucción de que se muevan, porque es la siguiente etapa del plan estratégico de Dios para Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con Jacob y sus hijos, Dios cambia la dirección de la estrategia, les dice, váyanse para allá, es parte ya del plan divino, y ahí va a ocurrir algo extraordinario. De ser 70 personas, como ya dijimos, pasan a ser cientos de miles, y fíjense lo que le había dicho Dios a Abraham tiempo antes. Esa no sé si la tengo aquí o no la tengo. No, ahorita me regreso. Le dice Génesis 15, 13 y 14. Tu descendencia, estamos hablando de Abraham. Después de Abraham, ¿quién vino? Isaac. Después de Isaac, ¿quién vino? Jacob. Y ahora estamos pues entonces, hasta el tatarabuelo le había dicho estas cosas. Tu descendencia será extranjera en tierra ajena, pero después saldrán con gran riqueza. ¿Cuándo salen? En el siguiente libro, en el de Éxodo. ¿Y cómo salen? Con gran riqueza. Lo que les prometió a Abraham se fue a cumplir después de José. ¿Ok? Entonces, Egipto era parte del plan profético de Dios para la liberación del pueblo de Israel. Entonces, no es que Dios estuviera teniendo contradicciones, es que tenía una estrategia por etapas. En las primeras etapas no era conveniente que hicieran ciertas cosas, pero en la etapa final les dijo, ahora sí ya se pueden ir para allá, porque de aquí vamos a partir ya como una nación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con la familia de José y de Jacob en Egipto? Se empezó a convertir en una nación. Ya no era nada más un club familiar, un grupito de clanes, se empezó a convertir en lo que era una nación. Entonces, ahora sí, aquí vienen los aprendizajes. Aprendizaje 9. Dios no solamente dirige personas, también dirige las etapas históricas de su plan redentor para las personas. ¿Ok? Entonces, no solamente Dios trabaja con nosotros como individuos, trabaja con nuestros contextos y con nuestros tiempos como individuos. Con Abraham, el objetivo era establecer el pacto. Con Isaac era reafirmar la promesa. Con Jacob era hacer que la familia empezara a crecer. Y con Josué comenzaba el proceso de formación de una nación. ¿Ok? Dios no va cambiando de opinión. Dios va teniendo una estrategia y cumpliendo los pasos de esa estrategia. Aunque a nosotros con nuestras mentes finitas y limitadas nos parezcan contradicciones. Amén. Aprendizaje 10. También nos duele. Dios normalmente no va a cambiar nuestras circunstancias. Nos va a cambiar a nosotros a través de las circunstancias. Tampoco va a cortar los tiempos de esas circunstancias. Nos va a dar las características de carácter para que soportemos esos tiempos en esas circunstancias, porque está transformando nuestras vidas. Y lo va a mantener el tiempo necesario hasta que tú cambies y aprendas la lección. Y lo voy a repetir.
y lo va a mantener el tiempo necesario hasta que tú cambies y aprendas la lección. Entonces, si te preguntas, ¿por qué no salgo de esta situación? Tal vez no has aprendido la lección o no has madurado lo suficiente. Porque cuando tú aprendes la lección y maduras lo suficiente, la circunstancia cambia. ¿Va? Aprendizaje 11. La paciencia es esencial en nuestras vidas. Ya lo vimos, secundaria, prepa, universidad y maestría, para que José cambiara su circunstancia. Y para poder ser de bendición, ni siquiera para él, para su familia y para todo un pueblo. Entonces, lo importante no es la bendición para ti, eso es egoísmo. Lo importante es lo que Dios va a hacer a través de bendecirte a ti para que tú seas de bendición y de ejemplo para los demás. ¿Ok? Un último aprendizaje. José es el espejo de Jesús. ¿Lo habías visto así? El padre le dijo al hijo, toda rodilla se doblará ante ti. Faraón le dijo a José, toda rodilla se doblará ante ti. José fue puesto sobre todas las cosas. Jesús está sobre todas las cosas. Solamente está debajo del Padre, como José solamente estuvo debajo de Faraón. Todo el tiempo Jesús le fue fiel al Padre sin importar las circunstancias. José todo el tiempo le fue fiel a sus autoridades sin importar las circunstancias, como hijo, como esclavo, como siervo, encarcelado o exaltado. No importaba la circunstancia, fue fiel a su superior. Jesús se encargó de la obra encomendada por el Padre en todo momento con fidelidad, humildad y obediencia. José se encargó en todo momento de la obra de sus autoridades con fidelidad, humildad y obediencia. Dios siempre estuvo con Jesús en su camino a la exaltación. Dios siempre estuvo con José en su camino a la exaltación. Jesús fundó un pueblo. José fundó el pueblo de Israel. Algo más que me voló la cabeza. No lo había yo entendido, sí. Los sueños del copero redimido y del panadero muerto no son simples sueños con un final positivo o negativo para dos personas. Son una representación gráfica de la cena del Señor. Son una sombra de la cena del Señor. El panadero es el pan de la cena del Señor. El copero representa la copa llena de la sangre de Cristo. Y hay una simbología aquí preciosa. Así como el pan representa el cuerpo de Cristo que es crucificado y muerto, y nosotros nuestra carne tenemos que crucificarla y que mueran nuestros pecados, la copa es la sangre de Cristo y es por medio de la cual nuestra naturaleza espiritual es redimida y reencontrada con el Padre. ¿Y cuál va a ser el resultado? Nuestra exaltación con el Señor. Esa copa que nos limpió todo pecado es lo que nos va a hacer ser redimidos con el Señor. Una última reflexión para cerrar. Cierra tus ojos. No sé por qué momento estés pasando ahorita. No sé si sea un momento en el que estés haciendo lo correcto, pero aún de que estés haciendo lo correcto, pues las cosas no mejoran. Es más, pues las cosas podrían estar empeorando, podrían estar poniéndose cada vez más tensas, más difíciles. El mensaje de Dios para nosotros en esta mañana, tarde, es que no nos angustiemos. Aún en estos momentos Jesús está con nosotros.
Y nosotros nada más tenemos que pensar como Jesús y como José. Al final vamos a ser enaltecidos, vamos a ser engrandecidos. Entonces, pasando por donde estemos pasando, hay que estar bien conscientes que vamos camino a la exaltación. No necesariamente va a ser una exaltación carnal o material. Pudiera ser también que vamos a partir con Dios en algún momento pronto, no sabemos. Pero aún así va a ser una exaltación y un engrandecimiento espiritual. Dios no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de ti. Él está contigo, te está acompañando, te está cuidando, te está moldeando. Ten la seguridad de que lo que está haciendo, lo está haciendo a través de estas circunstancias por las que estás pasando. Él está formando el carácter de Cristo en tu vida, pero tienes que ser paciente. Tienes que pasar por ese proceso, tienes que pasar por ese tiempo y al final poder decir, Señor, gracias por poner tu mirada en mí a pesar de no merecerlo. Ayúdame a entender que no se trata de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, Padre amado. Se trata de hacer tu voluntad en todo momento. Te pido que reveles esa voluntad para mi vida, para la de mi familia, y yo te pido, mi Dios, también para la de esta congregación. Ahora entiendo que tú no cambias mis circunstancias ni las cambiarás, porque al que estás cambiando es a mí. Ayúdame a entender las lecciones de vida que me estás impartiendo. Gracias por tu acompañamiento, gracias por tu cuidado, gracias por estar aquí a pesar de que en ocasiones no pueda yo entender lo que estás haciendo en mí y en lo que me rodea. Te pido constancia, te pido paciencia, te pido dominio propio para atravesar por lo que tenga que atravesar, con la esperanza y la certeza de que en un tiempo, que será tu tiempo, todo esto será de bendición y de edificación. Te alabo y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, iglesia.